Soy Carlos Andrés Pinto López, profesor de Teología de la Universidad Santo Tomás. Quiero darles la bienvenida a este espacio de formación teológica llamado Comunio, en el cual nos encontraremos durante estos meses con la propuesta del pensamiento social cristiano, con la doctrina social de la Iglesia, la cual nos invita ciertamente a hacer un reconocimiento de nuestra vida en sociedad, de nuestra vida en común. A lo largo de este tema nos iremos cruzando con argumentos de orden bíblico, teológico, pero también con un diálogo mucho más intenso y cercano con las diferentes realidades que vive nuestro país, que vive nuestro mundo, que vive el contexto en el cual estamos inmersos. Este lugar de diálogo nos ayudará ciertamente a hacer crecer nuestra vida de fe, toda vez que es importante mencionar y es importante partir de este presupuesto. La vida de fe y la inserción en el mundo no son dos cosas distintas. Ciertamente la opción preferencial, la opción por seguir al Señor Jesucristo, nos pone de manifiesto nuestra inserción en la historia, nuestra inserción en la sociedad, nuestra manera de vivir en comunidad de acuerdo al pensamiento y a la forma de vida que nos va proponiendo la Iglesia. Una primera pregunta que aparece en este momento es: ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Y en una primera medida, o en un primer acercamiento un poco lejano, podríamos decir que son simplemente el conjunto de documentos a través de los cuales la Iglesia manifiesta su postura respecto de la cuestión social, respecto del hombre en la sociedad. Sin embargo, es necesario tener presente que hay un abordaje mucho más profundo. Hay una mirada mucho más profundo del tiempo, de la historia, de la comunidad y ciertamente de la sociedad, a cuya luz pues, nos situamos y necesariamente traemos el mundo del Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo revelada que nos propone un modo diferente de vivir la historia. En primer momento hay que decir que respecto de la cuestión social, el pensamiento y los escritos de la Iglesia, particularmente los escritos del magisterio del Romano Pontífice, son relativamente recientes. Solamente a finales del siglo XIX tenemos el primer documento pensado en esto. Sin embargo, también es importante mencionar que el pensamiento cristiano, desde sus orígenes, se preocupó bastante por la forma de vivir en sociedad, por la forma de entender en la comunidad un lugar de desarrollo del Evangelio, un lugar de vida del Evangelio. Y en ese sentido, los primeros cristianos, aún en los testimonios bíblicos, ya se encontraban con una manera particular de ponerse enfrente de la sociedad. Uno de estos grandes testimonios lo encontramos en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, que en su versión de Lucas será llamado el Sermón de la Llanura. Y la propuesta de las bienaventuranzas, tal vez en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 y 6, nos encontramos con una propuesta directa del Señor Jesús sobre cómo entender la ley, sobre cómo entender la propia moral, los propios comportamientos. Y ciertamente de no reducirlo solamente a unas acciones de acuerdo a un contrato, sino que la mirada del Señor nos propone ir mucho más allá y reconocer que en lo profundo del corazón, en las intenciones, es donde se anidan los buenos o malos deseos, que darán fruto en buenas o malas acciones. Recuerden ustedes aquel hermosísimo texto del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde el Señor nos hace una lectura distinta, una lectura que va al corazón de la ley. Dirá el Señor, con los casos del adulterio, del asesinato y algunos más de la ley judía. No se trata de condenar solamente a quien haya culminado la acción, a quien haya realizado, a quien haya asesinado o a quien haya adulterado, sino que es en el fondo, en lo que hay detrás de esto, en lo que pasó antes, en lo íntimo del corazón, en donde está la raíz del pecado. Mirar con deseo a la mujer del prójimo manifiesta del Señor, llamar despectivamente a un hermano con estos dos términos en griego bastante duros que aparecen en el texto del Evangelio, idiota o imbécil, que nos lo propone el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, allí, en ese punto inicial, ya se anida la maldad en el hombre.
de tal manera que no es necesario esperar a la consumación de un hecho, sino llegar a la intención profunda del corazón. Esta perspectiva de la moral de intenciones pasa también a la moral social, y en ese sentido nos encontramos con que el Evangelio supone y entiende en sí mismo una propuesta nueva de entender la historia, una propuesta en la cual nos insertamos en el continuo histórico de una comunidad. Y mi historia, limitada como es por el tiempo y el espacio, se entiende en una mirada y en una perspectiva mucho más amplia, en donde la fe de mis padres, la fe de mis abuelos, pero también la fe de mis hijos y de los que me van a suceder, está profundamente marcada por una manera social de vivir el Evangelio, por una apuesta fundamental en la cual el Evangelio de Cristo se hace presente, se hace carne, ciertamente de manera fundante en el acontecimiento de Cristo, pero también en la vida de los cristianos que a lo largo de los siglos han apostado por una manera distinta de insertarse en la comunidad. Así las cosas, textos del siglo I o del siglo II, como la Didache o como la Carta a Diogneto, nos dan cuenta que los cristianos no se distinguían por algo externo, no se distinguían por una cierta uniformidad, una cierta teatralidad en sus acciones, sino que se distinguían por su manera de vivir en la sociedad. Hay una expresión bellísima del texto que les acabo de mencionar de la Carta a Diogneto. El mundo los persigue, pero ellos son como el alma para el mundo. Fíjense por favor en esa imagen conmovedora, sin lugar a dudas, visceral en su nominación. Y es que sin alma no podríamos vivir. Sin alma seríamos otra cosa completamente distinta a ser seres humanos. Y entonces en este punto nos encontramos con una apuesta por entender nuestra inserción, nuestra vida limitada y pequeña en esta realidad temporal como un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, donde se manifiesta la esencia de un Dios enamorado de su pueblo que busca por medio de su mensaje, por medio de su palabra dinámica, por medio de su palabra que es y se hace bien, una presencia decidida en la historia. En ese sentido, el pensamiento cristiano irá cruzando los siglos, ciertamente proponiéndonos una mirada que parta del dato revelado, que parta de la palabra, para darle forma a la realidad histórica. Pero darle forma a una realidad histórica que no es lineal, que no tiene una sola mirada, que no tiene una sola propuesta de lectura, sino que está inserta en una comprensión dinámica y a menudo dramática. Basta hacer una lectura general de los sucesos humanos para reconocer en cuántas guerras, para reconocer en cuántos conflictos nos hemos destruido entre hermanos y nos hemos hecho tanto daño entre hermanos en razón, en ocasiones, de nobles ideales, pero con métodos tremendamente ruines, que nos hacen preguntarnos ciertamente si nuestro mero esfuerzo humano, si la conquista de nuestros logros humanos, haciendo de lado la presencia de Dios, haciendo de lado lo que nos hace profundamente humanos y que más de las veces no es tangible, no es evidenciable, si esa apuesta por la absolutización de una razón instrumental no nos ha llevado precisamente a los puntos más bajos en términos de la conciencia humana. Sin lugar a dudas, con posterioridad al siglo XVIII, con todos los dilemas que supuso la idea de progreso emergida de la revolución industrial, donde se entiende que la especie humana debe conquistar y debe, de alguna manera, pensando en esta teoría malentendida de la evolución, debe aplastar a las demás especies y a los demás clanes que considere inferiores o a los demás grupos que considere inferiores. Esta apuesta por la instrumentalización del hombre en virtud de ideales políticos, de proyectos de Estado, pues nos llevó ciertamente a muchos de los dramas que hemos conocido como especie. Es en este punto, en el mundo posterior a la revolución industrial, donde aparece la primera cuestión social en los documentos del magisterio pontificio. Y será el Papa León XIII, con la carta encíclica Rerum Novarum,
que traduce del latín de las cosas nuevas, lo que nos pondrá de manifiesto el drama de una masa cada vez más empobrecida, de una situación que ya no es, meramente casual, que ya no es accidental, que aparece aquí y allá una que otra vez, sino que responde a la estructura, al ADN más profundo de la constitución de la sociedad humana. Y de alguna manera emerge esta idea de un pecado que no se trata solamente de una acción individual, sino de un pecado que está presente en las estructuras mismas en las que nos movemos. Ante lo cual, el Evangelio no está llamado simplemente a ser una voz de protesta social o de protesta política. El Evangelio, por su misma naturaleza mística, requiere una apuesta muchísimo más honda, una apuesta que mire hacia lo íntimo del corazón humano y hacia la constitución del individuo, pero también del sujeto colectivo, a una apuesta en la cual lo social, lo político o lo económico no esté divorciado de lo del Evangelio. Fíjense por favor que acá hay una mirada que busca integrar. Es una mirada un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando nos proponen que una cosa son los negocios, una cosa es la política, una cosa es la sociedad y otra cosa aparte es la fe reservada solamente para el fuero interno, donde cada vez más vamos escuchando este discurso que se va anidando, que va cogiendo cada vez más fuerza en nuestra sociedad, donde nos obligan a nosotros como cristianos a apostar solamente por lo nuestro, solamente por lo que nos atañe a nuestra fe, como si la fe se redujera solamente a lo celebrativo, a lo litúrgico, a la reunión de un grupo de personas que creen en algo distinto. La apuesta del Evangelio no es esa. La apuesta del Evangelio le apunta al cambio de las estructuras, al cambio de la mirada de la sociedad y de la persona, donde los individuos ya no sean instrumentos, o ya no sean meros instrumentos para la generación de riqueza, sino precisamente el valor del sujeto está dado por él mismo, la persona vale por ella misma. Esta no es una idea decimonónica, esta no es una idea pensada solamente un poco en lo que se nos ha tildado y se ha puesto como un pensamiento retardatario de la Iglesia. No es cierto. Es una idea proveniente o que aparece también en la Revolución Francesa, que aparece en las revoluciones románticas, pero que aparece mucho más atrás en el Renacimiento, en el humanismo, y que tiene unas asonancias bíblicas bastante interesantes. El valor del hombre, el valor de la persona en cuanto tal, es uno de los grandes criterios, es una de las grandes luces respecto del pensamiento social de la Iglesia. En este sentido, a lo largo de este poco más de un siglo, la Iglesia se ha ido encargando de una lectura más expansiva de la cuestión social. No solamente respecto de la pobreza, no solamente respecto de la asistencia social, no solamente respecto de las obras de caridad cristiana, sino que ha ido ampliando sus horizontes y ensanchando su mirada para llegar a cuestiones como las que nos estamos preguntando ahora con el magisterio del Papa Francisco, por cuestiones como la ecología, por cuestiones como el transhumanismo, que van apareciendo en el pensamiento social cristiano, por una mirada ciertamente de la economía, del mundo de lo financiero, con una perspectiva centrada en el Evangelio. Qué interesante sería aprender a administrar los bienes temporales, aprender a hacer negocios a la luz del Evangelio de Cristo, donde no nos entendamos como predadores los unos de los otros, los más fuertes de los más débiles, donde dejemos de lado un poco esta obsesión por la competitividad que nos ha vuelto ciertamente esclavos de los logros, de los indicadores, y le permitamos emerger al Evangelio de Jesucristo, le permitamos al viento del Espíritu atravesar las estructuras de la Iglesia y de la sociedad, para que ciertamente sea ese viento que, como lo define el Evangelio de Juan, no sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero lo percibimos, se nos hace evidente en las apuestas de la Iglesia,
el que nos marque una nueva vía, una nueva manera de entender no solamente la lectura cristiana del Evangelio, sino su imbricación en una sociedad cada vez más competitiva, cada vez más fundamentada en criterios de calidad, donde el sufrimiento es silenciado, donde pareciéramos estar negando los dramas de la historia humana, donde siempre queremos estar en una constante subida, en un constante ascenso que nos hace entender un poco con este optimismo a ultranza que hoy estamos bien pero mañana mejor. El Evangelio viene a ponernos un contrapunto, a interpelar la manera en que estamos viviendo, a hacernos conscientes de nuestras propias crisis, pero también a la luz de ellas, a partir de ellas, a tener una mirada distinta del hombre, de la historia, de los lugares en que nos encontramos con el Señor en cada hombre o en cada acontecimiento. Es, en síntesis, esta expresión tan bella de la liturgia en uno de sus prefacios. Él, como buen samaritano, viene al encuentro de cada hombre que sufre en el cuerpo o en el espíritu y sana sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, aun cuando nos encontremos en la noche oscura del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Sin lugar a dudas, esta lectura proveniente de la liturgia, del lenguaje místico, no es diferente a lo categorial, a las luchas a las que se ve enfrentado el Evangelio, a las luchas a las que se ve llamado el Evangelio de Cristo de frente a tantos dramas humanos. Por eso, para la sesión de hoy, tenemos como acompañante espiritual, tenemos como modelo espiritual a una mística, a una mujer mística, quien entendió justamente el valor del sufrimiento y el valor redentor que está en la cruz de Cristo. La cruz no vista desde esa perspectiva triunfalista como una especie de mal necesario para la resurrección, sino la cruz en donde aparece el amor misterioso de Cristo que nos abarca, que nos supera, que nos rodea tanto y en tal manera que nos hace saber hijos amados del Padre, que nos hace insertarnos en el misterio de Cristo hasta fundir nuestra vida con Él. Me refiero, sin lugar a dudas, a una de las grandes glorias en la historia de la Iglesia latinoamericana, Santa Rosa de Lima, religiosa dominica, quien vivió durante el siglo XVI en la capital del Perú, y en cuya lectura y en cuyas obras místicas nos encontramos esa veta grandísimamente marcada por la asociación de los propios sufrimientos, de los propios dolores que se ponen al servicio de la cruz de Cristo, de manera que allí sean redimidos, que las heridas glorificadas de la Pascua, que no dejan de ser heridas, sean la simiente de un nuevo mundo, de una nueva comprensión de la historia y de un ser humano puesto junto al Señor, puesto de cara al Evangelio y en ese sentido puesto para el servicio de una sociedad más humana, más fraterna y más justa. En este sentido, las preguntas que les propongo para reflexionar y para orientar nuestro trabajo, pues están ordenadas de esta forma. La primera es: ¿qué se entiende por la doctrina social de la Iglesia? ¿A qué síntesis pueden llegar acerca de esta doctrina social de la Iglesia? La segunda es: ¿cuál es la perspectiva antropológica o cuál es la mirada acerca del hombre que tiene la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social cristiano? Y la tercera es: ¿cuáles son los fundamentos bíblicos o cuáles son las asonancias bíblicas que pudieron ustedes encontrar en este pequeño resumen acerca de este tema? Para el método del trabajo, pues será cuestión de tomar una de estas preguntas y responderla en un texto de acuerdo con las indicaciones dadas. Muchísimas gracias a todos.